Hoy, en Ventana Global, conversaremos con el pastor y misionero David Cárdenas, quien se desempeña como Movilizados y representante de la comunidad andina para Comivam. Y en la Ventana Misionera tendremos a Pablo Carrillo, misionero cofundador de PMI, una agencia trabajando entre el pueblo musulmán. Esto y mucho más aquí en Ventana Global. Bienvenidos en Ventana Global, el programa que nos abre el marco del mundo de chiquitito a más grande. Hoy les quiero llevar a conocer un misionero colombiano. Mejor dicho, es un pastor de una iglesia grande que se dedica a lo que es la extensión del evangelio a un marco más grande, desde una iglesia local hacia el marco del mundo. Él es también el representante de Comivam de todo lo que es la zona andina y representa los países andinos en cuanto a su tarea misionera. Vamos a conocer entonces David Cárdenas, amigo colombiano, y mucho más. Bienvenido en Ventana Global. David, bienvenido en Chile. ¿No eres chileno? Cuéntanos de dónde vienes y qué te trae a Chile. Bueno, Hans, muchas gracias por tu invitación. Vengo de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Hacemos parte de la montaña de los Andes, pero esta vez un poco más al norte, no tan frío. Una ciudad muy linda, muy moderna. Así que muy feliz de estar en tu país. ¿Así vas a pasar frío ahora acá en el invierno chileno? Bueno, es muy particular. A veces Bogotá es así de frío, pero está bien. Tú eres pastor de una iglesia grande. ¿Cuánta gente se congrega en su iglesia? Bueno, somos alrededor de unas 5.000 personas que nos congregamos en 3 servicios el día domingo. En la ciudad de Bogotá. 5.000. Y este pastor tiene tiempo para movilizar en misiones. Bueno, esa es ¿Qué parte mueve de mi tarea. un corazón pastoral para meterse en misiones transculturales? Bueno, entendemos que la iglesia es el frente primario de la misión de Dios. Por lo tanto, hay un gran sentido de responsabilidad. Entender de que la iglesia es el pueblo misionero que camina con Dios para la transformación de las etnias y de las comunidades con su palabra. ¿Cómo llegaste tú a esa convicción pastoral misionera, cruzando fronteras? Bueno, ha sido un proceso. Inicialmente me iba a ir para Guinea Ecuatorial en África como misionero, pero antes de eso, la Junta Directiva de la Iglesia reflexionó y dijo, no tenemos un departamento de misiones. Te podemos enviar, podemos orar por ti, podemos enviarte el dinero, pero no es suficiente. Necesitamos una estructura misionera. Y me dijeron, encárgate, y me encargué y llevo 13 años haciéndolo y no fui yo, pero han ido muchas más personas. Entonces, además de ser pastor, movilizador, involucrado en su país en la extensión de obreros, tienes una función en Comivam. Explica primero qué es Comivam. Mucha de nuestra gente ni sabe. Bueno, Comivam significa Cooperación Misionera Iberoamericana. Somos una red de organizaciones y de iglesias en cada país que a su vez conformamos una red a nivel iberoamericano con el propósito de servir al cuerpo de Cristo en nuestro continente para que reflexione y para que participe activamente como movimiento en el trabajo misionero. Entonces, Comivam no es una organización. No, es un movimiento, es una comunidad de organizaciones, es una fraternidad. Tampoco es agencia que envía. Por supuesto que no, todo se hace a través de las mismas organizaciones que forman parte de esta comunidad. Muy bien, como
Ventana Global y el Ministerio de Sal Global somos parte de Comivam Chile y tú representas otra región. ¿Cuál? Los países de la región andina, que lo hemos catalogado Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Son 5 naciones con unos factores culturales muy en común y para esta región cumplo la función de ser representante de esta zona geográfica y a su vez miembro de la Junta Directiva Internacional. ¿Qué te trae entonces a Chile? Bueno, he venido con el propósito de representar la Junta Directiva en la reunión de los líderes del movimiento en el Cono Sur para presentarles una propuesta de cómo podemos fortalecer el movimiento misionero mediante el impulso de la colaboración entre las organizaciones y entre los movimientos misioneros nacionales. Excelente. Si tú tendrías que resumir misión transcultural, esa frase, en tus palabras, ¿qué es misión transcultural para ti? Bueno, la misión transcultural es la expresión de la gracia y el amor de Dios que va más allá de nuestro propio entendimiento cultural, de tal manera que las personas sean transformadas con el amor de Dios en su propio idioma y en su propia cultura. El Evangelio encarnado en cada expresión cultural. Un pastor puede ser pastor y un movilizador de ese amor de Dios más allá de nuestras fronteras. En la medida que un pastor cumple una función de líder de una comunidad de fe, una comunidad de creyentes, su nivel de influencia es mucho más amplio. Por lo tanto, se convierte en un referente y cuando un pastor abraza la pasión de Dios por las naciones, tiene una fortaleza que le permite comunicar, ser creíble y movilizar al creyente mismo. Hans, no se trata de cuánto beneficio recibimos. Se trata de que participar en la misión de Dios es un privilegio para la Iglesia. Recibamos o no, no va a condicionar nuestra participación en la misión de Dios. ¿Tú dirías que es más privilegio que obligación? Es correcto. Hemos movilizado nuestras iglesias de muchas maneras. Una ha sido a través de mostrar la necesidad de niños muriendo de hambre, y está bien, pero aquí estamos moviendo las emociones. Otra forma es obligando a la iglesia a hacerlo. Decimos Mateo 28, 19, 20, hay que ir y obligamos, pero tampoco. Nosotros hemos entendido que la mejor manera de movilizar es entendiendo la misión de Dios. La misión pertenece a Dios. Él es el dueño, Él es el diseñador y Él ha invitado a la iglesia a participar con Él. Por lo tanto, es un gran privilegio que el Dios de la misión invite a su iglesia. Si tú ves la realidad de tu país, Colombia, de la región andina, comparado con lo que es el Cono Sur, ¿cuáles son las grandes diferencias que tú ves en la realidad de las iglesias? Bueno, en la región andina estamos experimentando un crecimiento muy interesante de la iglesia evangélica y particularmente, por ejemplo, en Colombia. De acuerdo a las estadísticas, después de Brasil somos el país con más número de creyentes evangélicos, no tanto en porcentaje respecto a la población, pero sí en cantidad de cristianos. Últimamente, la cosa en la vida más importante es la voluntad de Dios, pero ¿cómo vas a comprender? ¿Cómo vas a comprender la voluntad de Dios? Solo por meterse, para tener esa experiencia de conocimiento, cómo es esto, cómo es el otro. Y cuando se viene a la selva, entonces es un paso en que cualquier joven puede estar procesando y orando, esperando de Dios. Dios, ¿esto es algo que tú quieras para mi vida o es otra cosa que tú quieras para mí? Entonces, es un programa que puede ser como un análisis, una evaluación
para los pasos que vienen en la vida, o sea, en los capítulos que vienen en su vida todavía, pero puede ser mucha bendición. No hacemos misiones en el vacío. Dios llama y Dios capacita. No todos son llamados a ser misioneros que van al campo, específicamente al campo transcultural. Pero hay un llamado específico de Dios. Hay que escuchar la voz de Dios, hay que acatar la voz de Dios, hay que prepararse. No se puede entrar a las comunidades sin un conocimiento de cultura, de antropología, un poco de medicina natural. Es necesario conocer esas cosas, pero por encima de todo, un espíritu enseñable. Dios es que llama de acuerdo a su plan. No es que nosotros hacemos los planes y decimos, Dios bendíceme, ayúdame a cumplir el bonito plan que tengo. Sino tiene que venir de Él, porque mientras no encajamos en su plan, en su voluntad para nuestra vida, y no lo mismo para cada uno, no vamos a conocer bendición y victoria. Y como repito lo que dice otro siervo, Señor, el único lugar seguro donde vivir es en el centro de la voluntad de Dios. Nuestra meta debe de ser de tomar nuestra cruz todos los días y seguir a Jesús. Dios nos llevará a algunos a servir tiempo completo en el campo misionero, a otros les llamará a servir en otras áreas. Bueno, creo que todo el que pasa por Misión a Bordo nunca es ni va a ser el mismo, ¿no? He visto a muchos de ellos inquietos al ver todo lo que han palpado, al experimentar los lugares y al ver las necesidades, creo su corazón y su visión ha cambiado. Entonces yo le diría que para cumplir con ¿qué puedo decir? Con esta inquietud que Dios está poniendo en sus corazones, sería que le animo a que se siga preparando. Ya he visto necesidades en relación a salud, a educación, administración, el maltrato que muchas veces le dan los comerciantes, el poco interés que toma el gobierno para las comunidades indígenas. Entonces yo digo que necesitamos jóvenes como tú, como este joven, para que pueda ayudarnos a responder todas las áreas, ¿no? Entonces que se prepare en muchas maneras, con la palabra de Dios, pero a la misma vez de una manera integral, porque cuando entramos a una comunidad indígena tenemos que responder de manera integral, ¿no? Hablando con el pastor David Cárdenas, colombiano, pastor que no solamente entiende su tarea en el ámbito local. Veamos ahora su mirada al amplio marco del mundo. Porque con Jesucristo
estamos experimentando un crecimiento muy interesante de la iglesia evangélica y particularmente, por ejemplo, en Colombia. De acuerdo a las estadísticas, después de Brasil somos el país con más número de creyentes evangélicos, no tanto en porcentaje respecto a la población, pero sí en cantidad de cristianos. Sin embargo, la gran preocupación es que la tasa de envío de misioneros o la tasa de participación misionera no es coherente con esa tasa de crecimiento. Entonces estamos viendo que la necesidad de movilizar a la iglesia y al pastorado sigue siendo latente. Y en el sur ha sido, creo yo, tal vez lo contrario. Hubo una época donde sí la iglesia participó fuertemente. He escuchado a través de los informes de los coordinadores regionales que aún ha habido una especie de estancamiento o de crecimiento. Así que nos encontramos, al menos en el sur de América, frente a una gran necesidad de que necesitamos renovar la movilización de acuerdo a lo que es la iglesia hoy día, entendiendo de que nuestra iglesia necesita abrazar la misión de Dios como un privilegio y necesitamos invitar a los creyentes a ver la vida como una vida misional, una vida que involucra 7 días a la semana, 24 horas al día, pensando y viviendo en la misión de Dios. David, en la Escritura hay muchos versículos que hablan de la Gran Comisión. ¿En base de qué Escritura mueves tu iglesia en favor de la obra misionera? Creo que el pasaje con el que más nos identificamos es Génesis 12, los primeros 3 versos, donde nos habla de que Dios ha bendecido a Abraham para bendecir todas las familias de la tierra. Esto traza un hilo que se desencadena a lo largo de la historia, un hilo que se desenvuelve, y todo lo que sucede alrededor de ese hilo es el plan y el propósito de Dios, que finalmente lo veremos en Apocalipsis 5:9, esa gran fotografía celestial donde Dios trae la diversidad en unidad por medio de Cristo Jesús. David, muchos pastores, muchos líderes nos ven. Una palabra de ánimo, un desafío para aquellos que están en una posición similar. Dios ha permitido que Latinoamérica en este momento de la historia emerja de en medio del anonimato, y Dios nos está bendiciendo con iglesias que ya no están escondidas en los callejones de nuestros barrios y nuestras ciudades. Nuestras iglesias hoy día están siendo colocadas en las avenidas, en las calles. Nuestros pastores hoy día ya son parte de la vida de la ciudad. Así que es una gran oportunidad que Dios nos está dando para que la iglesia latinoamericana sea una iglesia que emerja en el contexto global y una iglesia que se levante para bendecir las naciones de la tierra. Sí se puede. A pesar de que no tengamos demasiados recursos, Dios es fiel, Dios es bueno. Este es el tiempo de la iglesia latinoamericana y tú puedes ser parte de la respuesta de Dios a las naciones de la tierra. David, un joven pastor, comparar conmigo, colombiano, en algún momento Dios tocó tu vida. ¿Cómo era eso cuando tú te encontraste con Él? Porque ahí empieza la historia de Dios con uno que es pastor, movilizador. El antes y el después lo marco en el año 1994, hace 20 años, cuando en el marco de una conferencia misionera en el seminario bíblico en el cual estudiaba, tuvimos la visita de Alejandro Rodríguez de Juventud con una Misión, y fui expuesto a todo esto de las misiones, y dentro de ello habló particularmente de Guinea Ecuatorial en África. Esto encendió un fuego en mi vida que no se ha apagado y que me invitó a tomar decisiones tan radicales como no ejercer mi profesión de ingeniero y más bien caminar con Dios en esta área de las misiones. Hay un antes y hay un después. Un llamado es el ancla que te mantiene para perseverar en aquello en lo cual te has arriesgado, porque es la misión de Dios. Yo sé que aún eres soltero, sí, comprometido, sí. Entonces ciertas cosas tenían prioridad en tu vida. He aprendido a vivir la misión de Dios en felicidad.
Creo que la felicidad no se trata de un estado civil o de cuánto dinero tienes en el bolsillo. La misión de Dios te realiza como persona, la misión de Dios te da felicidad. Todo viene como complemento de ello. La razón principal por la cual vivo yo y daré mi vida al Señor es para cumplir el propósito de Dios. Entonces, en lo demás, descanso en el Señor y viene en su momento. Viene en su momento, de eso estamos seguros. ¿Cómo iba la comisión? Como era en el comienzo, se transformó en cooperación. Sí. ¿Qué es cooperación para ti? Bien, para entenderlo hay que ver la Trinidad. La Trinidad ha vivido en comunidad perfecta y en comunión perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el referente para nosotros hablar de comunidad y colaboración. Dios creó al ser humano para vivir en perfecta comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Desafortunadamente por el pecado, todo eso quedó distorsionado. Pero la misión de Dios, el Padre envió al Hijo y el Hijo envió al Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo envían juntos a la iglesia. Eso nos habla de colaboración y trabajo en comunidad. Por lo tanto, la misión de Dios, una característica que la distingue es que todo ha de ser en comunidad y en colaboración. Por lo tanto, la colaboración en términos planos, en términos de lo que vemos ahora, es cuando entendemos que nuestras organizaciones, iglesias, estamos invitados por Dios para servir unos a otros, para trabajar la unidad y la paz espiritual, para compartir nuestros recursos, nuestras experiencias, nuestros modelos, para ayudar al miembro más débil, para que nos solidaricemos con las causas en común y de esta manera juntos podemos hacer más que cada uno por su lado. Pablo Carrillo representa PMI, es una organización que trabaja ¿dónde? En el mundo musulmán. PMI Internacional quiere decir Pueblos Musulmanes Internacional. Cuéntanos un poco más, ¿qué implican sus ministerios? ¿Dónde trabajan? El Señor nos dio la oportunidad de fundar esta organización por allá en los 80s. Fue fundada con el objeto primero de reclutar latinoamericanos para capacitarlos en un lugar medio y de allí hacer la penetración hacia los países islámicos. ¿Hace cuántos años están en distintos países, dices? Ahora, después de unos 25 o 30 años casi de estar operando, ahora tenemos obreros en varias regiones del mundo islámico. Medio Oriente, Norte de África, el Sahel, Asia Central, la India y el sureste de Asia. ¿Hay peruanos, chilenos? Sí. Tenemos chilenos trabajando en unas áreas muy sensibles y haciendo un buen trabajo. Peruanos, ahora mismo acabo de presentar una necesidad de un peruano muy capacitado, sobre todo conociendo muy bien los idiomas locales. ¿Cuáles son los grandes desafíos en el mundo de los musulmanes al llevar las buenas nuevas? Quizá tener obreros muy bien capacitados y que vayan con un espíritu de largo plazo. El corto plazo ahí no funcionaría para nada. Se requiere gente que domine el idioma y eso lleva tiempo. Por eso hacemos nosotros compromisos mínimos de 5 años, renovables cada año. Y tenemos así obreros que ya llevan 25 años diciendo yo me siento en casa allí. Sí. ¿Qué recomiendas tú a nuestros pastores, líderes que quieren involucrarse en un proyecto así? Yo creo que lo que más se requiere de la iglesia en América Latina de parte del liderazgo es tener respaldo, o sea, que la iglesia encomiende a través del liderazgo a estos obreros. De esta manera se sienten respaldados espiritualmente. Y después, que la iglesia realmente se involucre en un apoyo serio económico. Normalmente los latinos tenemos ese estrés de que la iglesia reduce a veces su sostén o se les olvida. Yeah. Yo te menciono una palabra, dígame lo que significa para ti. Misión transcultural. Misión transcultural es aquella en donde el obrero tiene que cruzar fronteras y representa un 8% de la misión global del Señor. La palabra obrero.
Obrero, creo que va mucho mejor, más adecuada para quitarle un poquito de romanticismo a la misión, misionero, como élite. Un obrero es una persona normal que sucede que es creyente y que está compartiendo su fe en otra cultura. La familia en misiones en el mundo musulmán. Estamos apenas empezando a encontrar, por ejemplo, que una familia con chicos que han crecido en el campo misionero y llegan a la adolescencia ya requieren de decisiones muy interesantes. ¿A dónde los van a seguir escolarizando si viven en un área rural? O si el país no tiene educación superior, o si ellos prefieren perseguir la universidad fuera del país. Son decisiones que algunos obreros están enfrentando y algunos han tenido que salir del país. Otros prosiguen allí, pero es difícil, es difícil. Nosotros trabajamos por medio de proyectos de desarrollo, proyectos para, se dice en inglés, relief. Ahora mismo no me viene la palabra en español. Y necesitamos básicamente gente preparada profesionalmente para que llenen estas oportunidades que se dan allí en el campo. El misionero tradicional con estudios bíblicos no tiene mucha entrada allí. Tiene que venir un profesional bien preparado, por supuesto, bíblicamente, y esa sería la oportunidad que ahora mismo podría llenar. En Ventana Global tratamos de mostrar el mundo de Dios y la necesidad de tal mundo. Como lo han visto en este programa, hay pastores que miran más lejos, que desean llegar más lejos. Siempre Dios tenía gente que deseaba llegar más lejos. Usted ha visto un programa más, ha conocido un pastor y muchos otros elementos. Ahora yo quiero pedirles, oren, que oren por nosotros, por el ministerio, que nos apoyen también económicamente donde pueden, para que estos programas vayan más allá. Y quiero llevarles a la Escritura, cerrando este programa con una breve reflexión. ¿Dónde empieza la visión misionera? No empieza en el Nuevo Testamento. Quiero llevarles al Salmo 65. El salmista dice: con tremendas cosas nos responderás en tu justicia. Oh Dios de nuestra salvación, tú eres la esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Este Dios, la descripción de este Dios desde los antiguos tiempos, era una descripción de un Dios que ama al mundo, trae justicia al mundo, es la solución para el mundo, es la esperanza para el mundo, para todos los términos de la tierra, para los más remotos confines del mar. ¿Cuál es mi mirada de la Escritura? ¿Somos hijos de Dios con una mirada de Dios? ¿O muchas veces nos enfocamos en lo pequeño, en lo nuestro, en lo local, ni pensando que el Señor Jesús y los antiguos hombres de Dios ya nos mostraron el marco amplio, el desafío de extender el reino? Usted, yo, somos responsables en nuestra generación para que nuestra iglesia se enfoque en el mundo que nos muestra la Biblia, en el Salvador del mundo. Deseo que Ventana Global sea de ánimo y sea de una ayuda para su visión y su acción misionera. Gracias. Dios te le bendiga y hasta la próxima.